Pues nos encontramos hoy delante de la iglesia de San Juan de los Caballeros. Según el libro del repartimiento de Alfonso X el Sabio, es la cuarta y tiene un proceso de construcción muy largo, desde el siglo XIV hasta el XVII. En el ábside, en la cabecera, tenemos restos, elementos de esos tres estilos, del románico, del mudéjar y del gótico, pero luego en la portada lateral tendremos un estilo un poquito más avanzado, que es el Renacimiento. Y aquí, ya digo, tenemos unas cabezas de bueyes, pero en esqueleto. Eso se llama bucráneo, y el bucráneo se utilizaba en la época romana porque eran los esqueletos que quedaban después de ofrecerle a los dioses una serie de animales. ¿Cuál era el animal más caro, el que se ofrecía en casos especiales? El buey. Y hasta la persona que aspira de ser profesional tiene que disfrutar lo que hace. Nadie puede bailar si no tiene ese amor a bailar. Es un modo de expresión. Cada persona tiene que buscar su modo de expresión. Y yo creo que mucha gente, no solamente aquí en España, pero mundialmente, han encontrado ese vehículo, en especial flamenco, porque es un momento que te puedes perder dentro de tu baile y expresar distintas emociones. En Sudáfrica, además, en la entrada tengo una fotografía vestida de flamenca y creo que tengo 8 años y ya se ve ya mis castañuelas puestas, que bailaba en concursos y siempre sabía lo que quería hacer. Buenas, miramos Jerez y hoy hacemos un recorrido desde el siglo XIV al siglo XVII en la iglesia de San Juan de los Caballeros, un templo que es ejemplo del arte mudéjar, románico, gótico y del Renacimiento. Vamos a saber por qué la historia y la leyenda explican ese nombre de los caballeros. Pues nos encontramos hoy delante de la iglesia de San Juan de los Caballeros. Según el libro del repartimiento de Alfonso X el Sabio, es la cuarta y tiene un proceso de construcción muy largo, desde el siglo XIV hasta el XVII, y con unas curiosidades que iremos hablando, como por ejemplo, la primera que diremos es esa historia que no es historia, que más bien es leyenda, que le da nombre de los caballeros, porque dicen que aquí se juraron una serie de caballeros cuando el musulmán Aben Yusuf ataca a la ciudad, y estos caballeros juran pedir pues auxilio a Sancho IV. Se está hablando de 1300 y pico, pero la realidad es que esa capilla de la Jura, que es la capilla de los Tocinos, es posterior, pero esa leyenda queda en la historia, entre comillas, en la pequeña historia de Jerez. Bien, pues en esta iglesia es donde se reunían los caballeros de las distintas órdenes, de ahí viene el nombre, pero es que además en el interior, en las claves que hay en la bóveda, pues están los escudos de las diferentes órdenes de caballeros, y de ahí el nombre de San Juan de los Caballeros. Bien, pues empezamos por la parte de la cabecera, o el ábside, donde tenemos una parte del románico, un románico ya tardío, pero lo podemos ver en los estribos, que son además escalonados y que tiene pues una forma poligonal, ese ábside, esa cabecera, hasta 9 partes, poligonal, pero además tiene una curiosidad. Ese ábside está rematado por una serie de merlones. Tenemos que tener en cuenta que la almena es el espacio vacío que hay entre los dos merlones.
Realmente algunos le llaman almena a ese bloque acabado en pirámide, pero no, eso se llama merlón y es de tipo almohade, aunque es posterior, recuerda el tipo almohade, pero es del siglo XVII y lo tenemos aproximadamente, y lo tenemos aquí, y también en San Miguel hay algunos elementos, es decir, que es propio en Andalucía, siglo XVII, rematar algunos edificios con esos merlones de tipo almohade, aquí acabados en una pequeña pirámide. Pues además del románico tardío, como hemos dicho, hay elementos también mudéjar, hay algunos restos de ventanas con algún arquito lobulado que es de estilo mudéjar, y también tenemos unas ventanas del estilo gótico, también quedan. Por lo tanto, aquí tenemos en el ábside, en la cabecera, tenemos restos, elementos de esos tres estilos, del románico, del mudéjar y del gótico, pero luego en la portada lateral tendremos un estilo un poquito más avanzado, que es el Renacimiento. Esos serían algunos de ellos que vamos a comentar, sobre todo este último del Renacimiento, comentaremos más detenidamente. Bien, pues hay dos portadas laterales, esta es de más fácil acceso porque la otra está en una calle un poquito más complicado de entrar, y son del Renacimiento, pero además, siglo XVI, pero además muy clásicas, es decir, tienen dos columnas de orden corintio, se ve por el capitel que tiene las hojas esas, unas hojas que se llaman hojas de acanto, por decirlo así de una manera un poco sencilla, aunque algunos se puedan sorprender, recuerda mucho también a las hojas del cardo, pero un poquito más redondeadas, sin tantas puntas, y luego además tienen esas columnas con bisel, es decir, con las líneas de arriba abajo, y encima tiene un tímpano triangular, un triángulo y un basamento, es decir, que es un esquema muy clásico, muy sencillo. Y en el centro, pues en este caso, tiene el titular de la iglesia, que es San Juan. Pues en esta portada lateral es donde tenemos la imagen del santo titular de San Juan, es la única que hay porque en la portada principal no está él físicamente, pero aquí lo encontramos como apóstol, no como evangelista, sino como apóstol, y lo que tenemos como símbolo es una copa. Además es una imagen del San Juan joven, la tradicional, barbilampiño, con pelo largo, diferente a la que en Oriente se tiene de él, que siempre se representa como mayor. Y en esta copa, si nosotros nos fijamos en el detalle, sobresale de la copa un pequeño animal, muy pequeñito, que puede ser un pequeño dragón o una serpiente. Pues bien, ¿por qué motivo? Porque cuando San Juan está predicando, lo meten en prisión, y bueno, el rey de la zona quiere convencerse de que el Dios que él predica es el auténtico, y no se le ocurre otra cosa que pues darle veneno a los compañeros de la celda para que él intente demostrar que su Dios es el que vale. Efectivamente le da veneno a los compañeros, estos mueren, y en cambio San Juan, a pesar de beber el veneno, no muere, no solamente no muere, sino que hace resucitar a los dos compañeros. ¿Y cómo se representa ese veneno? Pues ese animal pequeño que sobresale de la copa y que tiene aspecto de pequeño dragón o serpiente, animales típicos que van relacionados con el veneno. Esta iglesia, como varias que hay en Jerez, tiene una fachada de lo que se llama torre fachada. Tenemos la de San Miguel, que ya la hemos visto, la de Santiago, la de San Lucas, y en este caso pues estamos en la de San Juan, y tenemos eso, una fachada que tiene una continuidad hacia arriba y acaba en una torre fachada, y en este caso hay dos cuerpos, la parte inferior, que es de un estilo muy clásico, es de Alonso Vandelvira, siglo XVII, y está estructurada como una especie de arco de triunfo romano, de esa manera. Entonces tiene unas columnas clásicas y encima tiene un arco. Bien, pues este arco de triunfo, porque tiene este aspecto de arco de triunfo, tiene esas columnas que son clásicas, en este caso son toscanas, y están pareadas, hay dos a cada lado, y en medio unos nichos que en este caso, pues la verdad es que no tienen imágenes, puede porque hayan desaparecido o porque no llegaran a cubrirse, son aveneradas, tiene una especie de concha avenera encima, y dentro se mantiene el mismo esquema del mismo autor, pero en este caso parece un pórtico, y ahí tenemos también un triángulo, un tímpano, con una imagen dentro, y hay una serie de figuras
que son características del Renacimiento. En un frontón clásico tenemos una cornisa, tenemos un tímpano y tenemos un friso. El friso que aquí vemos pues tiene siempre dos componentes, uno que son los triglifos, son esas líneas verticales que hay, que cada una de ellas se llama glifo, y entonces hay dos acanaladuras, es decir, dos incisiones verticales y dos medias a derecha e izquierda, dos completas en el centro y dos medias a derecha e izquierda, en total hacen tres, por eso se llaman triglifos, de tres glifos, triglifos. Y a continuación son las metopas, que en este caso hay figuras de animales y figuras vegetales. Los triglifos se supone que era pues de las vigas, la cabecera de las vigas, y tenían esas líneas verticales. Y las metopas eran unas maderas que tapaba para que no quedara el hueco. Luego esto se pasó a piedra y aquí, ya digo, tenemos unas cabezas de bueyes, pero en esqueleto. Eso se llama bucráneo, y el bucráneo se utilizaba en la época romana porque eran los esqueletos que quedaban después de ofrecerle a los dioses una serie de animales. ¿Cuál era el animal más caro, el que se ofrecía en casos especiales? El buey. Y después del ofrecimiento quedaban por allí los restos, y esos restos a algunos les pareció que podían ser interesantes colocarle unas guirnaldas y hacerlo motivo decorativo, porque además tienen una simbología. El buey, pues el trabajo, es la continuidad, la tranquilidad, y la guirnalda el resultado de la cosecha, la fertilidad, por lo tanto. Y esto es lo que representan aquí esos bucráneos, es decir, los cráneos de bueyes con la decoración de guirnalda, y en medio pues flores también. Pues el otro elemento decorativo que queda central, por el lógico motivo del símbolo de San Juan. Si antes lo habíamos visto en la portada lateral, lo habíamos visto con una copa porque estaba simbolizando el apostolado, era apóstol, aquí se representa como evangelista, y como evangelista pues tiene un águila, porque se supone que su evangelio era el que era más elevado, el más espiritual, el más alto. Pero si nos fijamos, ese águila, además de estar rodeada de una corona, no se sabe de qué porque está muy deteriorada, podría ser de laurel, pero es vegetal, el águila se apoya encima de un libro, es el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, aquí tenemos otro símbolo de San Juan, en este caso San Juan Evangelista, con el águila apoyada en el libro del Evangelio. Encima de este primer cuerpo tan espectacular tenemos un segundo cuerpo que está dividido en parte. Esto ya es de Antón Martín Calafate, un poco posterior, también del siglo XVII, ya 1600, a mitad del siglo XVII hacia nosotros, la segunda mitad, y tenemos ahí distintas partes. Un bloque con una serie de columnas, también estilo del Renacimiento, clásicas, y encima hay otro bloque con unas pilastras adosadas, en este caso con las volutas, típico del jónico, y por último un cuerpo un poco más macizo que tiene soportando ese cupulín, que es un poco especial porque no tiene una forma circular, sino que tiene una forma ovalada, y está sustentado por una serie de pilares o pilastras, más bien pilares, que se cierran con un cupulín de esas formas de cerámica. Esta iglesia en la actualidad pues está bastante bien cuidada, al margen de los defectos que pueda tener ocasionados por el tiempo, pero está bien cuidada gracias a la hermandad que hay aquí, que es la Hermandad de la Veracruz, y es la que cuida particularmente el estado de esta iglesia, y a los que hay que felicitar desde luego. Vicky Kurland es una sudafricana y una apasionada del flamenco. Hablamos con ella en el Centro de Baile Jerez, un lugar donde se entiende el flamenco como la esencia de esta tierra y se le rinde culto a este arte.
es un modo de expresión. Cada persona tiene que buscar su modo de expresión. Y yo creo que mucha gente, no solamente aquí en España, pero mundialmente, han encontrado ese vínculo, en especial flamenco, porque es un momento que te puedes perder dentro de tu baile y expresar distintas emociones. Por supuesto, ahora la técnica de flamenco es muy avanzada. Entonces, aunque hay mucha gente hasta aquí que tiene muchísimo talento y un arte natural, intentamos de enseñar todo. Cuando un niño a partir de los 6 años, intentamos que hacen su clase de flamenco, danza española, introduzco más cosas que únicamente flamenco, su clase de moderno y después su clase de ballet clásico. Y dentro de eso metemos una disciplina. Trabajamos con la Royal Academy of Dance, que es una sociedad de lo más prestigioso mundialmente, y preparamos a nuestras alumnas para estos exámenes. Además de los exámenes que hablé antes, de la Sociedad de Baile Español. Y más adelante, si quieren hacer pruebas para conservatorio, pues ya están preparados. Lo que impartimos aquí es amor a la danza. Que la gente aprecie lo que es bailar, no importa si tiene 3 años que si tiene 60. Si viene a esta academia es porque tiene que disfrutar. Y hasta la persona que aspira de ser profesional tiene que disfrutar lo que hace. Nadie puede bailar si no tiene ese amor. Mis alumnas son todas, me encantan todas mis alumnas. Tengo niñas que tienen más aptitudes y niñas que tienen menos. Como yo he dicho, a nivel de alumnos, de niños, vienen aquí a disfrutar, pero al mismo tiempo de aprender y con una cierta disciplina. También tengo alumnas que vienen aquí, por ejemplo, por las mañanas. Empezamos en octubre a un curso para prepararse profesionalmente, donde hacen todo y la verdad que muy estudioso. Hemos tenido alumnas que vienen con becas, por ejemplo de Malta o de Inglaterra, y han venido con sus estudios durante 2 años totalmente pagados. Por esta academia, aquí ahora y antes estaba en la Unión, ha pasado Rocío Molina, Rafaela Carrasco, Joaquín Grillo, Adela Campayo, Andrés Peña, Pilar Ogaya, Isabel Bayón, Belén Maya, Juana Ogaya, Adrián Galía. Casi todos los mejores artistas de flamenco hoy en día han impartido algunos cursos aquí. Lo que es participar dentro del currículum oficial que ofrece Villa Marta, no. Yo he participado en mi propia academia. Por ejemplo, he traído el año pasado aquí, dando clase, Joaquín Grillo, Adela Campayo, Pilar Ogaya y Manuela Ríos. 4 muy buenos artistas. Y cada año tengo 4 o 5 distintos profesores aquí dando clases. Pero se nota que falta algo, porque hasta cierto punto se puede aprender aquí, delante de un espejo. Pero para realmente entender lo que es flamenco, tiene que venir a la cuna de flamenco. Por ejemplo, aquí Jerez. Entonces entra en la clase y hay otra vibración, hay otra energía. Tenemos siempre guitarristas, cantadores buenos para acompañar las clases. Después por la noche pueden ir a una peña flamenca o hasta un tablao flamenco ahora que hay muchos, o a veces, y no sé, ellos dicen que anda por la calle y siente distinto, porque a lo mejor están escuchando una sevillana, una bulería al fondo, que eso no lo va a percibir en su propio país. La fecha clave al año, pues, sin duda ahora, Festival de Jerez. Es cuando más afluencia de extranjeros vienen, cuando tenemos el lujo de tener una compañía distinta de muchísima calidad cada noche en el Teatro Villa Marta, cuando hay una programación adicional en la sala compañía o en una de las bodegas. La verdad es que donde ofrecen
clases de baile con los mejores profesores que hay hoy en día en España, tanto por Vía Marte y también por las academias, que también ponemos nuestro granito de arena. Todo lo que hace para promocionar flamenco aquí en Jerez solo puede ser de gran ventaja para el pueblo. No se puede hacer demasiado. Va a traer, yo espero que trae buenos profesores, buenos maestros. Tenemos buenos espectáculos, pero muy comprimido dentro de 2 semanas. Podríamos trabajar flamenco aquí todo el año a un nivel más alto. Honestamente, tiene un nivel altísimo. Todo el mundo reconoce Jerez como la cuna de flamenco. Desafortunadamente, no está trabajando todo el año como debería. Hay muchas alumnas o personas que van a Sevilla porque hay más oferta de espectáculos durante todo el año. Pero creo que la gente reconoce Jerez como la cuna donde han salido los mejores cantadores y guitarristas y algunos de los mejores bailadores también. Terremoto de Jerez, sí. Y Antonia Chacón también. Mis proyectos, seguir para adelante, hasta que tengo 67 años y me permiten jubilar. No creo que voy a jubilar jamás, porque yo tengo, por ejemplo, he enseñado a profesoras que me han venido de Valencia, de Ciudad Real, que tienen grandes academias en Valencia, y a lo mejor tenían 65 años, 66, y han venido con su spray para quitar los dolores, y venga para adelante, vamos a aprender. Esto va a ser para siempre, pero llevar a la academia, seguir con la academia y seguir impartiendo buenos conocimientos a mis alumnas y seguir aspirando a las niñas de seguir bailando y que aman lo que es el baile. Mire las manos. Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir mirando Jerez.